Bien, buenas noches. Mi nombre es Hugo Araníbar, director de la revista Soluciones de Goral. En primer lugar, quería felicitar pues esta iniciativa de la Asociación Ahora de Goral y también a la Universidad Peruana de Arte Orbal por esta brillante iniciativa como es difundir el arte y la cultura. Tengo una inquietud, quería por favor que el doctor Fernando Marucci podría ampliar tal vez la información respecto a que cómo era la infraestructura de la vivienda de esta ciudadela de piedra y si además la usaban como una ciudadela militar. Sí, interesante pregunta, no tan fácil de responder. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos una vivienda que sabemos cómo funciona. Lo que no sabemos bien cómo funcionaban las cosas era justamente nuestros antepasados, cómo distribuían sus espacios, qué hacían allí, por qué tan oscura la cosa. Es decir, ¿qué quiero señalar con esto? Que hay una serie de cosas misteriosas, difíciles de explicar. Y tal vez por eso mismo Rupak es tan interesante y toda la arquitectura de los atavillos es tan interesante. ¿Saben? Una de las cosas más difíciles de entender es cómo esta especie de depósitos que existían, cómo se accedían a ellos, cómo se accedía a ellos. Al parecer, en el interior había como una especie de espacios y agujeros en el techo que permitían que alguien luego pudiera subir al siguiente nivel, al siguiente piso. Pero la verdad que del espacio principal, esa pregunta yo también me hacía, ¿cómo podían subir? Les voy a comentar una anécdota tal vez. Esa pregunta yo la hice a uno de los tantos jóvenes que muchas veces me acompañaron en estas visitas a Rupak, en estas visitas o estos trabajos de campo que hice en Rupak. Y yo le decía, ¿pero cómo se accede? Entonces él me dijo, le voy a hacer una demostración. Y entonces había unas salientes casi imperceptibles. Y la verdad que me pareció increíble cómo este joven, agarrándose de estos apéndices apenas salientes del muro, podían permitirle a él, con unos malabares, unos pases casi mágicos, subir e introducirse en los niveles superiores. La verdad que yo siempre pensé, bueno, este señor que tendrá pues unos 22 años, no más, bueno, eso puede hacerlo. Yo ya no podía hacerlo, pues. Ya tenía yo 60 años, ya no me atrevía a hacer eso. Y de todas maneras, diría yo lo mismo. En la antigüedad también había gente que también tenía una edad, pues, que ya era imposible hacer esos movimientos felinos para poder entrar ahí. Y esto les explico a ustedes porque Rupak, además de esta pregunta que usted me hace, tiene tantas otras interrogantes, tantas otras. Tanto es así que los propios ingresos son bajitos, muy bajitos. Y entonces para entrar ahora a los interiores es preciso no caminar, sino es preciso arrastrarse, casi serpentear, digamos, casi como una serpiente, uno necesita, sí. Es decir, los ingresos son tan pequeños. Hay algunos un poquito más grandes, otros más pequeños. De todas maneras, prima lo pequeño para ingresar. Y a todo esto entonces uno se pregunta, ¿pero por qué tan pequeñas las aberturas? Entonces uno también se puede inventar una respuesta, pero que no está tan clara, por supuesto. ¿Y por qué? Porque en las noches, en especial las noches, se vuelven pues muy frías.
y es preciso bloquear las entradas de aire, del aire frío. No hay que olvidar que en la época invernal, es decir, donde el periodo, las noches son intensamente frías, pero los días a su vez son también bastante calurosos, en especial al mediodía uno alcanza una temperatura muy elevada. ¿Y por qué? Porque hay pocas nubes en el firmamento. Entonces, lo que quiero finalmente señalar con esto es que hay mucho misterio todavía en todo esto. Y el sistema de vida que ahora tenemos difiere mucho del sistema de vida de los antepasados nuestros. Y ahora quiero también señalar, creo que había una segunda pregunta, hágame recordar. Hay una primera pregunta, era sobre el modo, bueno, sobre la vivienda. Ah, sí. Miren, muchas de las ciudadelas